política, en lo político, en lo puramente informativo. Saludos a esta hora de Sara Sanz, en nombre de todo el equipo que integra y que hace posible este programa. Créanme, de verdad, que no exageramos lo más mínimo cuando les decimos que vienen días apasionantes en lo informativo e igualmente también preocupantes en lo estrictamente político, porque en cuestión está ahora mismo el régimen de libertades de 1978 que nos dimos todos los españoles. Por ello, el director de este programa, Federico Jiménez Santos, regresa a estos micrófonos. Lo hará a partir de las 8 de la mañana y luego tampoco pueden perdérselo. Tertulia política. Hoy además nos acompañan Pepe García Domínguez, Raúl Vilas y Tomás Cuesta. Todos ellos, incluido por supuesto el director de este programa, van a analizar esa investidura de Pedro Sánchez que arranca en cuestión de horas. En lo político es esto lo que va a acontecer, como decimos, en cuestión de prácticamente poco más de 24 horas. En lo meteorológico, sepan que hoy las lluvias van a volver a hacer acto de presencia. Lo harán especialmente en el norte, en Galicia, en el Cantábrico y en el resto del país. Bueno, pues la tónica dominante, ya lo saben, cielos prácticamente despejados en toda España y con el sol luciendo en este viernes 3 de enero. Persisten también las nieblas en la meseta. Ahora mismo son las nieblas las que están haciendo acto de presencia aquí en el centro peninsular, con 2 grados ahora mismo en los termómetros, y hoy no vamos a superar los 9 en el centro. La máxima, Las Palmas de Gran Canaria con 22 grados y la mínima hoy sí, Teruel con 6 grados bajo cero. A Pedro Sánchez se le puede tachar de muchas cosas y en estos días estamos viendo cómo los adjetivos no paran, pero no precisamente de ser inconsciente de la tarea histórica que le toca desempeñar y del lugar que podría ocupar en la historia de nuestro país si lleva a buen puerto el barco que ahora mismo capitanea otro. El timón, ya lo saben, lo lleva un condenado por el Tribunal Supremo, que ahora mismo está en la cárcel a 13 años, está condenado por perpetrar un golpe de Estado y querer aniquilar España tal y como la conocemos. Sánchez tenía muy claro desde el primer momento cuál era esa meta de ocupar la Moncloa, y por ello ha dejado traicionar a sus principios, y es que alguna vez ha tenido algunos. Y se nos conoce, como se suele decirse, por nuestros actos y por nuestras palabras. Seguro que el socialista va a engrosar algún día la lista en los libros de historia, y lo hará, no les quepa la menor duda, porque España se adentra, si esto nadie lo remedia, en un escenario inquietante. El tiempo dirá cuándo y de qué manera, pero en juego ahora mismo nuestro régimen constitucional tal y como lo hemos concebido y la creación de otro modelo en ciernes totalmente opuesto al que sus señorías perfilaron en los años de la transición española. ¿Quieren pruebas? Empecemos. Si Pedro Sánchez es investido presidente del gobierno, y esto está más que claro, habrá referéndum en Cataluña. Así se desprende de ese acuerdo firmado entre el Partido Socialista y la Esquerra, que ayer ya al fin pudimos conocer. Esto es lo mismo que decir que 2 más 2 es 4. Sin embargo, en el PSOE tratan de vendernos aquel viejo truco matemático por el cual 2 más 2 es 5. Por si alguien tenía la más mínima duda, este jueves ha quedado meridianamente claro que Sánchez está dispuesto a desvalijar España con tal de ser investido presidente. Lo que escribes es lo que queda. Esto es lo que decía Cicerón, y eso es lo que tengo ahora mismo entre mis manos, la literalidad de ese acuerdo, de ese documento que así lo acredita, un documento pactado, como les decimos, entre el Partido Socialista y los republicanos de Oriol Junqueras, y que obvia totalmente la Constitución, el marco constitucional de nuestro país. A cambio, ¿qué es lo que dice este acuerdo? Bueno, prevé en primer lugar la creación de una mesa entre gobiernos en el plazo de 15 días y un diálogo sin ningún veto, que supere lo que denominan ellos conflicto político y que supere también, y aquí está quizá una de las partes fundamentales y de las partes más graves, la judicialización del mismo. Otro sapo más que se va a tener que tragar el señor Pedro Sánchez para contentar a los separatistas. Ahora entendemos lo que escondía ese "lo que haga falta" que pronunciaba no hace mucho Miquel Iceta en ese congreso del PSC.
Se pone, por tanto, en marcha un arriesgado cambio de régimen. Lo que era un problema de convivencia se torna ahora en conflicto político, según esa retórica independentista, así como la negociación bilateral entre la Generalidad y el Estado y un diálogo que no es más que abonar ese terreno para un referéndum encubierto, que en el PSOE siguen diciendo consulta. No es de extrañar, por tanto, que ese llamado Consejo Nacional de los Republicanos aprobara en el día de ayer y con una rotunda mayoría abstenerse en la investidura, conscientes de que es que no van a encontrar nunca otra oportunidad de oro como esta de salirse con la suya. Pere Aragonès es el vicepresidente de la Generalidad. Una negociación entre iguales. Una negociación entre iguales donde deba haber libertad de propuestas y ejerciendo esta libertad el gobierno de Cataluña aportaría su propuesta de resolución, que es un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Bueno, pues lo han escuchado, se pone en marcha un arriesgado cambio de régimen, lo que era este problema de convivencia. Dicho en plata, lo acaba de decir Pere Aragonès, vía libre a que los separatistas pongan la autodeterminación sobre la mesa. Y no perdamos tampoco de vista lo que puede ocurrir en cuestión de horas. Va a suceder a las 12 del mediodía. En ese momento, la Junta Electoral Central prevé reunirse y debate sobre la inhabilitación de Torra, que podría desencadenar en otro nuevo adelanto electoral en Cataluña. Ayer, reunión entre Torra y Aragonès, que para lo único que sirvió fue para constatar lo ya sabido, que existe una guerra sin cuartel entre ambas formaciones políticas. Una inhabilitació sigui exprés i absolutament surrealista, com podria passar a petició de partits polítics sense esperar un recurs, que és el que podria passar a partir de demà, o sigui per quan la sentència sigui ferma després del recurs, això podria abocar naturalment... Esto podría evocar, está diciendo ahora mismo Laura Borràs de Juntos por Cataluña, un calendario electoral. Es la que agitaba de nuevo ese fantasma que ya han utilizado, también es la vieja artimaña utilizado por los convergentes ante la más que previsible inhabilitación de su jefe de filas, del señor Quim Torra. Luego hablaremos largo y tendido con Pablo Planos y haremos también una breve ronda con los cronistas parlamentarios de esta casa para conocer de primera mano la posición que van a defender los líderes políticos. Está más que claro que Sánchez acaricia ya la investidura con las manos, pero ojo, porque no está todo cerrado. Ayer hubo un movimiento a última hora de la noche por parte de los regionalistas cántabros. José María Mazón es su diputado. Porque ya no nombra para nada a la Constitución ni el respeto constitucional, que es una de las cosas que nosotros venimos repitiendo en la campaña continuamente. Bueno, y tras ese no rotundo de Revilla, un voto en contra de la diputada de Coalición Canaria, de la señora Ana Oramas, y otro del BNG, de Néstor Rego, podrían amargarle la investidura a Pedro Sánchez. En Ciudadanos, al menos, no tiran la toalla. Nosotros vamos a seguir trabajando hasta el último minuto para que esta desgracia para España no salga adelante. Por eso, anuncio que voy a iniciar ahora mismo una ronda de llamadas a los varones del Partido Socialista. Y lo hizo, pero me temo que en saco roto ha quedado, porque los varones siguen comulgando con ruedas de molino, demostrando que España les importa, como por ejemplo hoy apunta el editorialista de Libertad Digital, lo mismo que a un rufián cualquiera. Y es que según Ciudadanos, Fernández Vara, el presidente extremeño, ni siquiera quiso ponerse ayer al teléfono cuando la señora Inés Arrimadas tuvo a bien llamarle. Qué lejos, ¿verdad?, aquellos tiempos en los que el patriota Vara prometía que se iría si el Partido Socialista pactaba con los independentistas. Juan Carlos Rodríguez Ibarra, le conocemos, ¿no? Claro. Un poquito. Mi padre espiritual. Ha dicho que se iría del partido si se pacta con los independentistas. ¿Qué haría Guillermo Fernández Vara? Probablemente ir detrás suya, pero te voy a decir una cosa. ¿Sabes por qué dice eso Juan Carlos? Lo dice porque él sabe que este partido nació en el año 1879, es decir, en el siglo XIX, para combatir eso. O sea, nació como un proyecto para este país, para unir España y para defender a la clase trabajadora. Entonces, claro, si tú ves que aquello por lo que has luchado toda tu vida, ahora alguien lo pone en peligro, pues evidentemente que no sería nuestro modelo, ¿no? Pero en cualquier caso eso no va a ocurrir. Lo vamos a evitar, que nadie tenga ninguna duda. Eso no va a ocurrir, decía Guillermo Fernández Vara. Y lo peor de todo esto, señores, que estas traiciones de las que les venimos hablando, ya no solo en el ámbito catalán, sino también, por supuesto, en el ámbito del País Vasco, no son solo para una investidura. Empezamos. Ya hemos repasado los principales asuntos del día, pero tenemos por delante, como les avanzaba, una trepidante jornada informativa que les pasan ahora mismo a recapitular Daniel Muñoz y Rubén Fernández.
Este mediodía la Junta Electoral Central estudia si inhabilita a Quim Torra. De momento ya tiene una condena no firme por desobediencia que le impediría presentarse a las elecciones, pero la cuestión es si se hace ya efectiva y se le aparca del cargo como presidente de la Generalitat. También tendrán que analizar si tramitan el acta de eurodiputado de Oriol Junqueras. La decisión podría favorecer a Esquerra, ya que Pere Aragonés podría convertirse en presidente si Torra es finalmente inhabilitado. Ambos de momento presumen de sintonía de puertas para afuera, pese a los rumores que hablan de un distanciamiento. Escuchamos a Laura Borràs de Junts per Catalunya y a Pere Aragonés de Esquerra. La confianza entre Pere Aragonés, vicepresidente del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, y el presidente de la Generalitat está vigente y veremos, eso sí, las consecuencias que vaya a poder tener y si se va a romper o no se va a romper esa confianza. Avui he pogut traslladar Hoy he al podido trasladar al presidente de la Generalitat la propuesta de que juntos tenemos que defender en esta mesa la propuesta que compartimos, que es la solución de un referéndum sobre la independencia de Cataluña. sobre la independència de Catalunya. Bueno, ayer conocíamos otro varapalo, y ya hemos perdido la cuenta contra España por parte de la justicia europea, de la justicia belga, que va a permitir que Carles Puigdemont y Toni Comín puedan viajar con total libertad por toda Europa, incluso, por supuesto, por nuestro propio país. Sucedía después de que el juez de instrucción belga que lleva las peticiones de la Euroorden haya decidido suspender el proceso de extradición de ambos al entender que la sentencia del Tribunal de Luxemburgo les da inmunidad. Solo el Parlamento Europeo podría retirarles tal privilegio. Y todo este panorama a solo unas horas de que se inicie oficialmente esa investidura que comienza mañana, cuando, esto hay que recordarlo, cuando prácticamente media España está aún disfrutando merecidamente de esas vacaciones en pleno fin de semana y con el Día de Reyes de por medio. Denle las gracias a Pedro Sánchez. La investidura va a arrancar mañana, este sábado, a las 9 de la mañana con el discurso del candidato Pedro Sánchez, sin límite de tiempo, pero que se espera que dure en torno a 2 horas. Antes del mediodía será el turno de Pablo Casado. Cada uno de los grupos parlamentarios dispondrá de 43 minutos para realizar su intervención. A las 9 de la noche se va a interrumpir el pleno y se va a retomar el domingo 5 de enero con los líderes que no intervinieron el sábado. Se espera que en torno a la 1 de la tarde del domingo se produzca la primera votación. Al no alcanzar la mayoría absoluta necesaria, el pleno se retomará el martes 7 de enero, 48 horas después de la primera votación, tal y como estipula el reglamento. En esta ocasión les vale con más si es que no es. Aquí es cuando previsiblemente Pedro Sánchez se ha investido. Es lo que esperan miembros de su ejecutivo, como el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Y creo, razonablemente, que como muy tarde, el día 7 de enero, tendremos al presidente que todos los españoles han querido que siga siendo presidente, al presidente Sánchez, investido por el Parlamento español. Partido Socialista y Teruel existe anunciaron un acuerdo a ultimísima hora de ayer. Los detalles se conocerán a lo largo de la mañana. En el hipotético caso, y esto tampoco es descartable, de que hubiese un cambio de cromos finalmente en la postura que defiendan los turolenses y terminasen votando que no, la pelota estaría en manos del BNG. Hoy está previsto que el PSOE suscriba el acuerdo con el partido turolense. Hay 2 partidos que no han aclarado el sentido de su voto: Coalición Canaria y el Bloque Nacionalista Gallego. Oramas podría inclinarse por el no. El Partido Nacionalista Gallego sería clave y parece que se inclina por investir a Sánchez mediante un sí o una abstención. Ayer se producía la sorpresa al conocerse que el Partido Regionalista Cántabro ha cambiado de postura. Miguel Ángel Revilla ya venía advirtiendo que la unidad de España no valía un ave. Ahora su portavoz en el Congreso, José María Mazón, asegura que el pacto del PSOE con Esquerra es inasumible. Le escuchamos junto a Néstor Rego del BNG. La mayoría de los españoles no puede asumir este tipo de acuerdo. Yo no sé el Partido Socialista realmente si se lo va a tener que reconsiderar, porque es algo, yo creo que es inaudito, inaudito después de tanta negociación que hará presente en esto. Va a depender también del resultado final de las conversaciones con el Partido Socialista en torno a la agenda gallega que nosotros tenemos formulado. Bueno, ¿y qué hace mientras la oposición? Esta es una de las claves. De momento a Pablo Casado, llevamos varios días ya sin escucharle, solo se ha pronunciado a través de la red social Twitter para decir que que el pacto con la Esquerra liquida la soberanía nacional de nuestro país. Ayer el encargado, en este caso, de dar la cara era su secretario general, recogiendo su testimonio. Miriam Muro, ¿qué tal? Muy buenos días, Miriam. Buenos días. A unas horas de que comience la primera sesión de investidura de Pedro Sánchez, desde el Partido Popular cargan contra el presidente del Gobierno en funciones
porque dicen ha pasado de pedir que se castigue la convocatoria ilegal de un referéndum a pactar uno con aquellos que quieren vulnerar la ley. Lo decía ayer el secretario general de los populares, Teodoro García Egea. No habrá referéndum ni independencia, porque el Partido Popular lo va a parar con todos los medios a nuestro alcance, con la ley como aliada, pero haciendo política en el Congreso, en el Senado y en todas las instituciones donde los ciudadanos nos han dado voz suficiente para alzarla ante las tropelías del pacto Pedro Sánchez-Esquerra Republicana. Un García Egea que ayer también se dirigía a varones del Partido Socialista como el manchego Emiliano García Paje, el aragonés Javier Lambán o la andaluza Susana Díaz. Les preguntaba si no tienen nada que decir de esos pactos de Pedro Sánchez con separatistas de Esquerra y con el PNV. Bueno, pero quien se llevó ayer todos los titulares en el centro derecha fue sin duda la señora Inés Arrimadas. Ayer dijo que intentaría hasta las últimas consecuencias, hasta el último minuto, que Pedro Sánchez no sea investido con un acuerdo que incluya a la Esquerra y a los podemitas. Y para ello empezó a llamar ayer a los varones territoriales socialistas. Lo intentó, pero recibió sin duda un rotundo abstente tú. Todos en Twitter le respondían. El castellano manchego Emiliano García Paje asegura que no conviene que el gobierno de España dependa de independentistas y que le ha pedido a Ciudadanos que faciliten la investidura del ganador de las elecciones. También el extremeño Guillermo Fernández Vara, que ha asegurado que en vez de llamar tanto, que vote a favor de la investidura de Pedro Sánchez y asunto resuelto. Y no es descartable que la propia Inés Arrimadas hiciese un Rivera de estos de última hora, un viraje y un giro de 180 grados, que ofreciese, por tanto, los votos al señor Pedro Sánchez, sus 10 votos, a cambio de que renuncie a esos pactos con los independentistas y con los comunistas. Bien es cierto que seguramente Sánchez lo despreciara, como de hecho ya hizo con el señor Rivera, pero merece la pena intentarlo. Esto es al menos lo que sostienen algunos de los sectores de este país, para retratar más aún, si cabe, al personaje. Y en Vox no cambiaron ni un ápice sus posturas. Maite Loureiro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Vox acusa a Pedro Sánchez de arrodillarse ante los golpistas y pisotear la soberanía nacional por pura vanidad. El partido critica además la convocatoria del pleno de investidura en plenas vacaciones de Navidad, en la víspera de Reyes, al considerar que lo hace para ocultar su traición a España. Así lo ha asegurado el portavoz parlamentario del partido, Iván Espinosa de los Monteros, en declaraciones a Es Radio. Que pretende que esto sea todo clandestino. Es el primer presidente del gobierno que quiere ocultar su propia investidura. Y es lógico que la quiera ocultar, porque se siente avergonzado. Yo creo que sus propios votantes están avergonzados de lo que está haciendo con los votos que depositaron en el Partido Socialista. Es un auténtico fraude a su electorado, es un auténtico fraude a sus votantes, es una traición a España importantísima y gravísima, y llega al gobierno precisamente a lomos de esa traición, a lomos de esa coalición de enemigos de España, de lo peorcito de cada uno. Espinosa critica también la premura con la que se ha convocado la investidura, que achaca las prisas de Pedro Sánchez por ser elegido presidente antes de que sus propios socios se arrepientan de apoyarle. El partido promete llevar a cabo una oposición firme y dura para defender la unidad de España. Bueno, y del exterior no podemos perder tampoco de vista lo que está sucediendo, sin duda, y centra ahora toda nuestra atención lo que está sucediendo ahora mismo en Bolivia. Novedades. Dos dirigentes de Vox han viajado hasta La Paz. Allí se han reunido con varios ministros bolivianos para intentar saber qué ha pasado. Uno de los miembros del partido de Abascal es el eurodiputado Germán Terch, que ha prometido investigar hasta el final qué ha ocurrido. Queremos saber realmente cuál es el alcance y cuáles han sido los vínculos posteriores y cómo se han desarrollado esos vínculos con unas personas que tienen a su vez unos lazos muy estrechos con todo el crimen del narcotráfico, que es una de las grandes pestes de la era moderna. Bueno, justo hoy que estamos casi como quien dice empezando este año 2020 y acabamos de hacer una lista de buenos propósitos de año nuevo, propósitos que consisten, ya lo saben, básicamente pues en hacer aquellas cosas que dijimos que íbamos a hacer el año pasado, el año 2019, y que todavía tenemos pendientes. Pues bien, Sánchez tenía también esa lista bien elaborada de propósitos, y uno de ellos, además, en los primeros puestos, digamos, de cabeza, era sacar del Valle de los Caídos a Francisco Franco. Resucitar el guerracivilismo en nuestro país era solo la coartada, porque realmente nos hizo creer, además sin éxito, que ese propósito básicamente era un deseo ferviente de toda la sociedad española, de todos y cada uno de los españoles residentes aquí, como si no tuviéramos, ¿verdad?, mejores cosas en las que pensar y en las que preocuparnos. Que se lo digan, si no, a los miles de parados que tenemos todavía en nuestro país. Importaba más, en este caso, la vendetta emocional, el revanchismo tardío y sobre todo la fractura de una sociedad que hace muchos años, afortunadamente, ya superó
todo lo que Sánchez ha querido resucitar con esa memoria histórica. La cronología de este sainete nos la resume Vanessa Vallecillo. Españoles, Franco ha muerto. 44 años después de esta frase, Pedro Sánchez agitaba el fantasma de la dictadura. Que el pasado está. Es un día emocionante, pero no se me olvida que llega tarde. Esta es la justicia que una democracia tiene que alcanzar. Lo único bueno de todo esto es que Pedro Sánchez dejará hablar de los huesos de Franco. Esa es la gran noticia que hoy tenemos. Hasta hace exactamente 5 minutos todo ha sido absolutamente tranquilo, digno. Llega tarde, pero finalmente llega. Era un paso imprescindible, pero no suficiente. Hoy España cumple consigo misma. 24 de septiembre de 2019, Carmen Calvo. Que los españoles una mañana se levanten sabiendo que ya no está en el Valle de los Caídos y que aquellas víctimas de los dos bandos puedan descansar con más justicia y con más paz. Sin embargo, tras una dura batalla legal con la familia y a 2 semanas de los comicios, el Gobierno, aún en funciones, no tuvo miramientos en financiar un amplio despliegue de propaganda. 2 helicópteros y 63.000 euros invertidos en un show preparado para que toda España viera cómo la familia Franco salía con el féretro a hombros del Valle de los Caídos. 24 de octubre de 2019. 22 familiares de Franco acudían temprano al Valle en la más absoluta distancia con la ministra de Justicia. Solo ella y 2 familiares estuvieron presentes en la extracción del féretro de la Basílica, donde no solo hubo escarnio público, también privado, como denunciaba el abogado de la familia. Han intentado registrarle, nos hemos negado, han intentado retenernos a todos dentro y inmediatamente pues ha imperado la cordura y hemos podido salir. Mientras todo esto ocurría, el PSOE organizaba en toda España actos por los caídos, la antesala de lo que sería el estandarte de su campaña electoral. De hecho, solo unas horas después, la ministra Delgado ya advertía desde la cadena SER de que esto solo era el principio. El Valle de los Caídos representaba el nacionalcatolicismo, era la política y la religión todo junto y engarzado. Pedro Sánchez se hartó de decir que la España que quiso el dictador es completamente distinta a la España de la democracia. Por eso, el pasado jueves, la victoria fue del conjunto de la democracia. Y aún así, no obtuvo de esto el rédito que esperaba ni en las encuestas ni en las elecciones, a pesar de todo. Sin embargo, sí que tuvo éxito en una cosa, en reabrir la fractura de las 2 Españas, aprovechando para su propio beneficio, que nunca estuvo bien cosida. Lejos de acabar, queda mucha tarea por delante. Y aquí empieza la que será la crónica del 2020, probablemente la de la Cruz del Valle de los Caídos y la de la Iglesia. Es La Mañana de Federico. Es radio. Y 32 minutos de la mañana, son las 6:32 en el archipiélago canario. Continúan escuchando Es la Mañana de Federico. Tranquilos, porque a mí me van a escuchar durante escasísimos minutos. Federico Jiménez Santos regresa ya por fin a estos micrófonos. Evidentemente, la actualidad no es para menos, es apasionante, les decía esta mañana en lo informativo. Y ya lo saben, se los recordamos, este fin de semana programación especial aquí en esta casa, también por supuesto en libertadigital.com, con ocasión de la investidura de Pedro Sánchez. Mañana a las 9 de la mañana comienza y arranca oficialmente, así que ya lo saben, no pueden perderse hoy la tertulia política, además con la presencia de Pepe García Domínguez, que viene desde Barcelona, Raúl Vilas, el director de Libertad Digital, y también Tomás Cuesta aquí para analizar todo lo que va a acontecer en este próximo sábado. Pero hoy, lo más inmediato, ya lo saben, previsión para el tiempo. Chubascos hoy aislados que vamos a encontrar en algunos puntos del norte, especialmente en Galicia, en el Cantábrico, pero en el resto de España, bueno, pues cielos diría que prácticamente soleados, aunque las temperaturas siguen bajando. De hecho, hoy en Madrid lo vamos a notar, 9 grados, no vamos a superar ni siquiera los 10 aquí en el centro. Las Palmas de Gran Canaria, hoy con 22 grados, alcanzan la máxima, y la mínima la pone Teruel con 6 bajo cero.
Pues ni vender España a costa de unos votos le va a garantizar a Pedro Sánchez que vaya a ser investido presidente del Gobierno el próximo martes 7 de enero a eso de la 1 de la tarde, cuando se prevé que sea la votación. A esa hora aún no gozaría de los apoyos suficientes para obtener más síes que noes en la segunda votación, en la votación con mayoría simple, como necesita para ser elegido presidente. Ya tengo aquí a Daniel Muñoz con la calculadora, créanme, para ir sumando escaños. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal? Buenos días, Sara. En fin, vaya navidades nos está dando Pedro Sánchez. Ya lo que me faltaba es que hiciera retrotraerme a aquellos funestos tiempos en los que uno no aprobaba matemáticas ni con la calculadora. Un saludo a todos aquellos profesores, por cierto, tan simpáticos que hicieron de la trigonometría mi peor pesadilla. En fin, chanzas al margen. Lo ha resumido a la perfección. A las 7:34 de la mañana, Sánchez sigue sin tener los votos suficientes, aunque poco a poco van cayendo, como las campanadas de Año Nuevo. Los últimos en sumarse, Compromís y Nueva Canarias. Escuchamos a Joan Baldomí de Compromís y a Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias. Porque este acuerdo incluye una agenda valenciana que no hubiera estado presente si Compromís no hubiera estado en el Congreso de los Diputados. Por tanto, creemos que es un buen acuerdo que hará que las condiciones de vida de los valencianos y las valencianas sean mejores que antes. Los contenidos de ese documento son contenidos que respetan, defienden y protegen lo que hemos dado en llamar la agenda canaria, pero también porque a nosotros, a Nueva Canaria, como partido progresista, como partido de izquierda, nos parece que los contenidos de la propuesta política que encabeza Sánchez los compartimos en gran medida. Me refiero a las políticas de inclusión. Naturalmente, don Ramón, un ejecutivo que depende de Esquerra va a defender sobre todo la inclusión y dos huevos duros, que diría el otro. Con los votos de Más País, Compromís y Nueva Canarias, Sánchez suma 165 votos a favor y 165 en contra, después de que el Partido Regionalista Cántabro, que preside Miguel Ángel Revilla, haya decidido votar en contra una vez conocido el acuerdo con Esquerra. José María Mazón es su representante en el Congreso. A la vista del mismo, pues hemos decidido votar que no, porque ya no nombra para nada a la Constitución ni el respeto constitucional, que es una de las cosas que nosotros venimos repitiendo en la campaña continuamente. Todo queda a expensas, por tanto, del BNG, de Coalición Canaria y de Teruel Existe. Si Tomás Guitarte, el portavoz de Teruel Existe, firma hoy, como parece que así será, un acuerdo con el PSOE, Sánchez solo necesitaría la abstención del BNG. No importa que Coalición Canaria vote en contra, con la abstención, insisto, de los nacionalistas gallegos, sería elegido el martes con 166 votos a favor y 165 en contra. Néstor Rego, diputado del BNG. Tengo que decir con claridad que si el Partido Socialista no se mueve, vemos realmente imposible un voto favorable del BNG. Nosotros siempre dijimos que teníamos voluntad de diálogo y de colaborar, pero que tampoco íbamos a dar un cheque en blanco a nadie. Bueno, no desesperen, a lo largo de esta mañana saldremos de dudas. Parece poco probable que los nacionalistas gallegos voten en contra, pero en fin, vaya usted a saber. Hay también quien diga, oiga, ¿y cómo va a poder gobernar Sánchez una vez sea investido? Y aquí es que podría haber incluso una posibilidad real, una moción de censura, como dicen algunos, cuando llegue el momento de los presupuestos. Y es que si lleva razón, porque hay asuntos espinosos que quizá no sean del agrado de sus socios de gobierno. Entre ellos la derogación de la reforma laboral que propugna Podemos y defiende el PSOE en cierta medida. Aquí es bastante improbable que cuente con el voto a favor del PNV, uno de los grandes beneficiados de la reforma laboral emprendida por Rajoy en 2012. Los sindicatos lo esperan como agua de mayo. Autónomos y empresarios advierten de sus consecuencias negativas. Isabel Araque, de UGT, y Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de la COE. La normativa actual permite abusar de una temporalidad y parcialidad totalmente injustificada. Una situación, además, que solo podrá revertirse con la derogación de la reforma laboral. Se toman medidas con una línea económica que va al contrario de lo que marcan los cánones en una recesión. Probablemente esto no solo castiga a los empresarios y a los autónomos, esto castiga a toda la sociedad en general. Bueno, hablaba precisamente Lorenzo Amor del contexto de desaceleración en el que se mueve ahora mismo España, en general la Unión Europea en su conjunto. A diario conocemos datos que de hecho así lo van confirmando. Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en España registraron un retroceso del 4,8% al cierre de 2019. Supone la primera caída desde 2012 en plena crisis económica. El diésel ha caído un 27%, entre otros factores, por la normativa europea que pone trabas a su uso en aras de combatir la contaminación. El sector del automóvil supone cerca del 9%
1% del PIB, lo cual no es una broma. Pese a estos datos, hay quien desde el sector es relativamente optimista. Raúl Morales, portavoz de Foconauto. Damos por buenas las matriculaciones del año 2019 si tenemos en cuenta todo el ruido medioambiental que todavía ha habido alrededor del diésel y que ha impactado negativamente sobre la confianza del comprador, que ha retrasado su decisión de cambiar de coche. Bueno, y hablando precisamente de contaminación, todas las terminales de la izquierda mediática de este país siguen, y además de qué manera exprimiendo esas palabras que pronunció la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso a cuenta de la contaminación en la región. No me creo que a estas alturas de partido ustedes no hayan escuchado precisamente estas declaraciones. Nada nuevo bajo el sol, efectivamente, si hablamos de, por ejemplo, el diario El País o la cadena SER, pero que intente precisamente meterle el dedo en el ojo de la oposición es comprensible. Ahora, que lo hagan sus propios socios y excompañeros de partido, como Ángel Garrido, el otrora expresidente de la comunidad, ahora consejero de Transportes por Ciudadanos, no ha desaprovechado la oportunidad para cuestionar a la presidenta. Tampoco el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, César Zafra, salía en defensa de Ayuso, el alcalde Martínez Almeida. Yo creo que sí que estamos ante una emergencia, ya no sanitaria, una emergencia climática. Esto es una realidad. No puedo estar de acuerdo con las declaraciones de la presidenta. Bueno, yo creo que es evidente que hay una correlación directa entre enfermedades y, por tanto, también mortalidad con la polución, con la contaminación y con todos los gases contaminantes. Creo que es evidente y, por supuesto, que la presidenta también lo sabe. Y todos podemos tener un día más desafortunado en nuestras declaraciones. Creo que ahí nadie puede decir que la presidenta de la Comunidad de Madrid negara ayer esa relación, al margen de que se pretenda coger aisladamente una determinada frase y sacarla de contexto. Y, por tanto, es obvio que hay una relación entre la contaminación y la salud. Y otra de las cuestiones y de las polémicas ahora en torno a esa expulsión de 200 agentes de la Guardia Civil es a los que, por cierto, el ministro Marlaska prometió en aquellas fechas de septiembre, no hace mucho tiempo. Me dirán ustedes que no se iban a ir precisamente de Navarra. El acuerdo con Ortúzar contempla el traspaso de la competencia de tráfico a la Policía Foral de Navarra en un plazo de 6 meses, 200 agentes afectados que, según el ministro, no tienen de qué preocuparse pese a esa concesión. Referir necesariamente que la Guardia Civil no va a salir de Navarra. No le compraban la mercancía a la oposición, Sara, tampoco las asociaciones de guardias civiles, Teodoro García Egea y Francisco Javier Benito de la Asociación de Guardias Civiles. ¿Tiene algo que decir el señor García Page respecto de la expulsión de la Guardia Civil de Navarra y País Vasco? ¿Tiene algo que decir el señor Lambán, la señora Susana Díaz con respecto al referéndum que está pactando el señor Sánchez o a las competencias propias que ha pactado con el Partido Nacionalista Vasco? Estamos muy decepcionados, porque siempre la Guardia Civil, siempre en los momentos difíciles somos los que nos llaman, y cuando realmente nos tienen que ayudar siempre nos dejan en la estacada. Y gracias a Dios, así vamos a superar solo 500 años de historia. Son las 7:41 de la mañana, son las 6:41. Momento de actualizar toda la información económica de la mano de la Caixa. Es la mañana. Es estos dos partidos, pero comparándolas con otros programas económicos del PSOE. Y nos hemos dado cuenta de que, bueno, el PSOE ya había dado por buenas las medidas aprobadas con Podemos, aunque no las incluyera en sus programas económicos. En sus programas económicos no estaban. Pero, por ejemplo, los socialistas ya habían mandado la subida del IRPF y de sociedades a Bruselas con el plan de estabilidad este año. También habían aceptado la intervención de los precios del alquiler en su pacto con Podemos de 2018 para aprobar los presupuestos de 2019, que luego se los tumbó el Congreso. O sea que, bueno, como estos documentos pues no habían fructificado, el PSOE había preferido jugar al despiste. Ha preferido, pues en materia económica, no dar una imagen radical, dar una imagen moderada y demás, pero claro, le hemos pillado. Entonces, pues bueno, ahora con Podemos ha tenido que sacar del cajón toda su economía más radical, pero es una economía que el PSOE ya aceptaba y, bueno, pues que está dentro de sus postulados económicos. Entonces, la novedad más llamativa podemos decir que está en la reforma laboral, en ese matiz de eliminar los aspectos más lesivos que ahora el PSOE ha quitado, por lo que podemos entender que piensan tumbarla por completo. Bien, es cierto, pero es un escollo importante. De hecho, lo repasamos hace tan solo unos instantes ahora mismo con Dani. La reforma laboral va a ser el primer gran escollo para Sánchez, porque el PNV no va a tragar, porque precisamente a él más que nunca le beneficia precisamente a todo ese empresariado, sí, que es
gran parte está situada ahora mismo en el País Vasco, con lo que ello implica, con el tema de fiscalidad, y sobre todo tampoco la Esquerra, porque no va a querer que su contrincante, Juntos por Cataluña, consigan precisamente ese empresariado, con lo cual también, digamos que tragan con la reforma laboral que inició el Partido Popular. Estoy muy intrigada a ver quién va a meter en trabajo. Si en trabajo está Podemos, que es lo que prevemos, pues la guerra va a ser muy interesante. Más asuntos. Tenemos en El Economista pues otra mala noticia, porque no le van a salir las cuentas a Sánchez, o por lo menos eso es lo que ha calculado el periódico, ya que bueno, nos dice que el hachazo fiscal no va a conseguir ni siquiera pagar el alza de pensiones y funcionarios. La subida de impuestos, esta batería fiscal que han planeado PSOE y Podemos, no le da las cuentas. Si esos son unos ingresos de 5.654 millones, Sánchez necesita 5.838 millones para pagar solamente pensiones y funcionarios. Entonces, pues todo esto con la obligación de cumplir el déficit va a ser imposible. No sabemos cómo va a pagar Sánchez lo que planea, más luego todo el despilfarro en gasto público que también nos van a presentar. Meritorio es en todo caso la labor que has desempeñado, Beatriz García, porque te acabo de leer ahora mismo en Libre Mercado esa información que has conseguido, esa letra pequeña del acuerdo, porque no tuvimos ocasión de preguntárselo a los propios protagonistas, ni a Sánchez, ni tampoco a Iglesias. Gracias. Nos vamos ahora con la información deportiva. Escuchar, hablar, hacer. 3 palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras, pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer. Es La Mañana de Federico. Es radio. Y en el mundo deportivo vuelve la Liga, Sergio Valentín, tras el parón navideño. Sí, lo hemos echado de menos. Hemos visto con envidia lo que estaban viviendo los aficionados de Inglaterra con la Premier League, que han tenido 3 jornadas en una semana, y aquí hemos tenido el parón por Navidad, pero hoy mismo tenemos 2 partidos, incluso por la tarde ya tenemos el primero. A las 7 el Valladolid-Leganés, que además se ha llenado, o se va a llenar Pucela. Se ha vendido todas las entradas para este partido porque es un buen horario. Como hay mucha gente que está en vacaciones, pues a las 7 de la tarde pues se puede animar a ir con los jóvenes. Y luego a las 9, a mí me parece un gran partido, el Sevilla Athletic de Bilbao. Son 2 equipos que están peleando por entrar en los puestos de Europa. Y mañana tenemos, como gusta a mí decir, el Super Sábado, porque juegan los 4 equipos que están en la Liga de Campeones, por eso de que la próxima semana se van a Arabia Saudí a jugar la Supercopa de España. A la 1 de la tarde tenemos el Valencia-Eibar, a las 4 el derbi entre el Getafe y el Real Madrid. El Real Madrid le cuesta muchísimo normalmente jugar el primer partido del año, eso es una estadística, pero es que encima que le toque contra el Getafe va a ser más complicado aún, porque el Getafe es difícil para cualquier equipo. El Madrid, que va a recuperar seguramente a James, a Lucas y a Marcelo, a los 3 que han estado lesionados las últimas semanas, pero sigue siendo baja Hazard, que tampoco va a jugar la Supercopa. A las 6:30 Atlético de Madrid-Levante, y a las 9 un derbi entre el Español y el Fútbol Club Barcelona. El Español está colista, el Barcelona es primero, en teoría pues todo apunta a que va a ganar el Barça, ¿no? Pero bueno, el Español ha cambiado de entrenador, ha fichado a Abelardo, y cuando cambias de entrenador, pues siempre los jugadores tienen como un motivo más para correr más, y encima cuando enfrente está el Barcelona, en el caso del Español, un poco más, así que hay un poco más de emoción por el cambio de entrenador en el Español. Y luego hay que hablar un poquito, aunque sea, de Doncic, el exjugador del Real Madrid, porque lo que está haciendo es histórico. Ayer salieron las primeras votaciones para el All-Star, el partido de las estrellas, y Doncic es el más votado de la NBA. Tiene 20 años. El más votado de la NBA, por delante de estrellas como LeBron James, Antetokounmpo, Anthony Davis. De momento no se sabe cómo va a terminar, porque es la primera oleada. Faltan 2 más y que voten los entrenadores, pero la tendencia es que va a ser titular en los All-Star de este año. Bueno, pues jornada apasionante, ¿no?, la que nos depara este fin de semana, empezando por hoy, efectivamente, que hoy juega mi equipo, juega el Pucela, así que estaremos muy pendientes y se lo vamos a resumir en próximos días. Y si palpitante es lo deportivo, imagínense ustedes lo político. En cuestión de minutos les recuerdo y le traslado, va a volver a estos micrófonos Federico Jiménez Santos, lo va a hacer a las 8 de la mañana, y a partir de ahí tertulia política hoy con Pepe García Domínguez, Raúl Vilas y Tomás Cuesta, así que no pueden perdérselo. Ahora ustedes se quedan con los boletines regionales de esta casa.
La economía ya crece por debajo del 2% y PSOE y Podemos cierran una...